Bendiciones para todos. Hoy, una vez más, estamos conectados en este espacio maravilloso, viviendo de la mejor manera, donde tenemos la oportunidad de aprender herramientas y principios fundamentados en la palabra de Dios, que nos ayudan en nuestro diario vivir, no solamente en lo personal, sino en lo familiar y en cada una de las áreas donde nosotros nos desarrollamos. Y como lo prometido es deuda, hace unos programas atrás les dije que íbamos a tocar un tema bien interesante, bien importante. Por eso está conmigo hoy esta linda dama, Santa Hernández, quien es líder, una de las líderes principal de aquí de nuestra iglesia, de nuestra congregación, y es la coordinadora también de la red de consejeros. Ella también trabajó muchos años en la banca, muchísimos años, no les voy a decir cuántos porque después le van a sacar la edad, pero bueno, ahora está dedicada a tiempo completo en este precioso ministerio, en ese ministerio tan hermoso también de consejería donde aprendemos muchísimo y también tenemos la oportunidad de brindarle tantas herramientas a muchas personas. Y bueno, usted que se ha conectado en este espacio, no desaproveche ningún momento porque vamos a tener esta oportunidad de poder aprender muchas herramientas como les dije ya, con este tema tan interesante que es el favoritismo. Así que bueno, Santica, como todos le decimos de cariño, somos todo oídos, estamos dispuestos a aprender lo que tienes para nosotros en este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pastora. Y sí, bueno, era un compromiso y aquí estamos para todos ustedes. Hoy vamos a desarrollar el favoritismo en la familia, porque el favoritismo lo podemos ver en muchos ámbitos, en lo laboral y aún en lo ministerial. Pero hoy vamos a trabajar el favoritismo o a desarrollar el favoritismo en el área familiar. A veces nosotros decimos, no, yo quiero a todos mis hijos por igual, pero eso es algo inevitable. Siempre vamos a tener afinidad más por uno que por otro. Y que, bueno, me imagino que eso tiene que ver y lo irás a desarrollar más adelante con las características de cada uno. Así es. Y lo que uno quizás de alguna manera se siente identificado en ellos. Así mismo es. El favoritismo o tener un hijo favorito es necesario que nosotros lo evitemos a toda costa. Nosotros debemos como padres mantener un equilibrio dentro del hogar. Es necesario que nosotros no tengamos una preferencia marcada por uno de nuestros hijos, porque esto puede enturbiar las relaciones entre los hermanos y además afecta de manera negativa el desarrollo de los hijos. Estudios los han revelado. Cuando la madre o el padre tiene una preferencia marcada por uno de los hijos, podemos ver que en la edad adulta este hijo ha sido bien marcado en su área emocional y además tiene problemas, tiene dificultad para relacionarse con otras personas. Pero hay aquí un dato: todos los hermanos salen desfavorecidos, tanto el favorito como el que no es favorito, cuando se palpa esto dentro del hogar. Y fíjese, este trato tiene un impacto bastante serio en nuestros hijos. Estudios de investigación han revelado que los registros de depresión, imagínense, los registros de depresión de los hijos de favoritos y no favoritos son más altos cuando ellos perciben que los padres hacen una diferencia entre ellos. Siempre va a ser notable. Siempre eso va a ser notorio, sí. Cuando creen que el padre o la madre hace una distinción en particular entre ellos. Y el favoritismo no solamente afecta, como lo acabo de decir, al que es menos favorecido, sino que también afecta al mismo favorito. ¿Por qué? Porque los padres ponen expectativas muy altas en ellos y esto puede representar para ellos una carga muy difícil de llevar, porque ellos se sentirán comprometidos con los padres de cumplir con lo que ellos están esperando de cada uno de ellos. Y que a veces las expectativas de los padres no son reales. No son reales. No son alcanzables en cuanto al cumplimiento de ellas. Entonces es poner como una carga
bien pesada en ellos, muy que pesada. no van a saber llevar. Sí, por otro lado, ellos van a contar con la envidia de sus hermanos y la animadversión o el aborrecimiento, por decirlo de alguna manera, de sus hermanos. Y esto es bien problemático dentro del seno familiar cuando nosotros vemos que hay envidia en medio de los hermanos. Nosotros lo llamamos las consecuencias del efecto pernicioso o perjudicial. Cuando un hijo ha sido favorecido más que otro, cuando llega a la edad adulta, entonces él se encontrará con una rebeldía tardía hacia los padres. Nosotros lo llamamos ira. Tendrá mucha ira retenida en contra de sus padres. ¿Por qué? Por haberlo tratado diferente a sus hermanos y por haberlo colocado en una posición que él no decidió, que él no eligió, además de exigirle demasiado, porque siempre los padres le van a exigir más a los hijos favoritos, al preferido. O sea que no es tampoco que ellos van a salir ilesos por ser hijos favoritos, sino que ellos también van a llevar una carga muy pesada. Otra consecuencia es que nosotros podemos ver que los hijos favoritos, como saben que son favoritos, saben que tienen a sus padres comiendo de la palma de su mano. Y esto podría resultar en beneficio de ellos para tiranizar en contra de sus hermanos y culpabilizar a sus hermanos cuando de pronto la consecuencia o la culpa puede ser de ellos. Responsabilizar a sus hermanos por algo que ellos no hicieron. No sé si a usted le llegó a pasar de que el hijo favorito, pastora, la acusara y que los padres de pronto creemos más al favorito, tenemos más credibilidad con el favorito que al que no lo es. Y que de pronto nosotros nos reímos un poco acerca de esto, pero ¿cuántos corazones vemos que hay heridos por esto? Y rivalidad entre hermanos que no están cercanos porque quizás siempre vieron esa diferencia marcada que hacían los padres. Como decías tú, es algo que ellos no eligieron, pero que también les va a salpicar a ellos en cuanto a las consecuencias. Así es. Los niños que han crecido como favoritos suelen ser menos maduros emocionalmente. Son adultos que tienen problemas para relacionarse con las demás personas, para formar relaciones, para unirse a otras personas. Y esto es algo, parece mentira, pero es algo que nosotros como padres no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos. Podemos ver adultos todavía bajo, como decimos nosotros, bajo las faldas de su madre, y que les cuesta mucho. Yo he tenido que trabajar, yo un solo hijo, he tenido que trabajar en eso con Alejandro, porque, bueno, por supuesto, es mi favorito, es el único. Pero he tenido que trabajar gracias a la consejería, gracias a estas herramientas que nosotros tenemos, que las vamos a ir dando más adelante. He tenido que poner en práctica estas herramientas con mi hijo. Y hay algo bien revelador, y es que los hermanos de los hijos favoritos, en secreto, a pesar de que hay resentimiento, envidia, rabia en contra de estos hermanos, ellos en el fondo anhelan ser favoritos. ¿Por qué? Porque ellos anhelan ese trato que recibe el hijo favorito. Como decía usted, eso más adelante lo vemos, heridas que no son sanas, vergüenza, culpa, etc. Y vemos de alguna manera también como los otros, los que no son favoritos, de alguna manera tratan de resaltar y de hacer cosas mejores, quizás que trasciendan para llamar la atención. Así es. Y porque quizás en ellos se maneja el concepto de que no están siendo amados. Así es. Ese es el mensaje que ellos reciben. Ese es el mensaje que ellos Aunque reciben. no sea lo que los padres quieren proyectar, es el mensaje que los hijos reciben, que no son tan amados. Así es. Y fíjese, pastora, lo que usted acaba de decir es algo bien interesante, porque cuando nos vamos a la raíz del favoritismo, esto no tiene nada que ver con el niño, sino con el adulto, con el padre. Esto es un asunto de placer. No tiene que ver con lo que el niño hace, no tiene que ver con lo que el niño necesita, sino cuán agradados se sienten los padres con lo que el niño hace. Es cómo ese niño, cómo ese hijo me hace sentir.
niño llena un vacío en la vida del adulto, está llenando un vacío, algo que de pronto el padre no pudo lograr, no lo pudo hacer, entonces como yo no lo pude hacer, quiero que mi hijo lo haga. Y entonces comprometemos a los hijos en eso, los ponemos en una posición bastante difícil porque ellos tienen su identidad. Ellos tienen sus talentos, ellos tienen sus habilidades y resulta que muchas veces nosotros queremos es que ellos terminen haciendo lo que nosotros no pudimos hacer. Y eso también es una especie de control. Así es. Porque el control llega de tal manera o se manifiesta de tal manera que el niño no puede desarrollarse según sus necesidades, según sus intereses, sino siempre enmarcado en las demandas del padre. Eso es control también. Eso es control. Entonces vemos que el adulto, usa al niño para llenar un vacío en su vida. Y, ¿sabe? Estamos hablando, pastora, pero hay una historia reveladora en la palabra de Dios también de favoritismo. Cuando vamos a la palabra, en el Génesis, en el capítulo 25, podemos ver la historia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Estos padres tenían hijos favoritos, ellos eran hermanos gemelos y resulta que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Ahora, vea lo que dice la palabra. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Él sentía un bienestar con lo que hacía su hijo. Él se sentía satisfecho con lo que hacía su hijo. Y Rebeca amaba más a Jacob. Aquí no dice por qué Rebeca amaba más a Jacob, pero seguramente es porque ella veía que Jacob era menos favorecido por su padre. O quizás era más complaciente. O quizás era más complaciente también. Entonces se inclinaba hacia él. Sí, entonces vemos cómo Esaú hacía sentir a su padre. Él disfrutaba de lo que Esaú cazaba. Y bueno, Rebeca amaba a Jacob. Entonces era algo más de cómo esto me hace sentir a mí como padre. Cómo me siento yo como padre. O sea, que ni Esaú ni Jacob tenían la culpa de que sus padres los prefirieran a ellos. Solamente que había una rivalidad entre ellos porque uno quería ser el favorito del padre. O mejor dicho, Jacob quería la bendición de su padre. Y lo vemos enmarcado en la palabra, como Rebeca, ¿verdad? La madre de estos dos muchachos, como ella tramó un plan para que Jacob recibiera la bendición que le pertenecía o le correspondía a Esaú. Y las consecuencias que eso trae. Y las consecuencias, porque el favoritismo puede generar resultados alarmantes dentro del seno familiar. Cuando vemos aquí, hubo una familia devastada y además este muchacho sufrió mucho, Esaú, porque su padre no le dio la bendición que le correspondía. Él fue delante de su padre y su padre también lo bendijo, pero la bendición del primogénito en esa cultura era algo que era para el primogénito. Él no podía, si ya había dado la bendición a su hijo, a Jacob, no podía ya dársela a Esaú. Y fíjense lo que sintió Esaú. Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y dice que él lloró. Pero, ¿saben? La consecuencia, el rechazado siempre va a desear el mal del favorito. Siempre voy a desear que al favorito le vaya mal, que las cosas le salgan mal. Y dice Esaú, dice la palabra que Esaú aborreció a su hermano Jacob y tramó un plan para matarlo. Cuando su madre se enteró de esto, lo sacó de la ciudad, de la familia, lo envió lejos con uno de sus hermanos. Como consecuencia, la familia se disolvió. Y bueno, eso está allí en el capítulo 25, 26, 27, 28. Usted lo puede revisar. Si algo debemos tener claro es que cada niño, cada hijo es un diseño único. Y eso siempre es algo que nosotros recalcamos. Por más que nosotros veamos que hay hermanos que tienen características similares, cada quien es diferente. Ninguna persona es igual a otra. Y nosotros vemos que nosotros somos creación de Dios y cuando nosotros ignoramos
esto estamos ignorando el valor que Dios le da a las personas. Dios nos formó, dice el Salmo 139, tú formaste mis entrañas. Cuando el salmista decía, tú formaste mis entrañas, se refería a Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Somos hechura de Dios, somos creación de Dios. Por eso no ignoremos el valor que Dios le da a cada quien. Y que creo que el favoritismo siempre, como lo hablábamos al inicio, va a dejar un mensaje en los otros. Y el mensaje es, tú no eres tan importante como él o como ella, no tienes el mismo valor, no puedes hacer las mismas cosas, no te queremos igual como lo queremos a él. Cuando hay esa inclinación, vemos que allí el amor se torna totalmente condicionado a lo que ese niño, esa niña o el joven o adultos, porque lo vemos en las familias, ya son adultos y siempre, en ocasiones los padres tienen una inclinación por uno o por otro y de alguna manera eso va a generar siempre inconvenientes en las relaciones, en todo. Va a marcar, como decías tú, con rupturas, va a dejar mensajes, bueno, una cantidad de situaciones que creo que generan, van a desencadenar otras, porque ese niño de hoy será el adulto de mañana. Y otra cosa que nosotros debemos tener claro es que un niño diferente es una familia diferente. Los niños nacen en familias diferentes. Aunque nazcan de los mismos padres, nacen en una familia diferente. Eso es importante que lo entendamos, así que vamos a ponerle mucha atención a esto. Sí, ninguno nace en la misma familia. ¿Por qué? Porque cuando nace el primer hijo, este primer hijo recibe toda la atención de los padres, sí, por lo general es así. Recibe toda la atención, pero ya cuando nace el segundo, ya la atención comienza a ser compartida, y el tercero y el cuarto y así sucesivamente, además de los factores que de pronto, factores como la economía, que ya de pronto no hay la misma holgura económica, o de pronto hay una economía más favorecida, también puede suceder. Una enfermedad. Una enfermedad, entonces cada niño nace en una familia diferente. Cada niño recibe también un amor diferente. Cuando el niño, y era lo que usted decía ahorita, pastora, observa que no hay un trato igual en medio de sus hermanos, que de pronto estoy recibiendo un trato diferente de mis padres, ellos dicen, él puede decir, no soy el favorito, o el favorito puede decir, yo soy el favorito. Fíjense, esto es importante. Cuando un niño exprese que no lo traten igual, que no lo tratan igual, nosotros debemos escuchar a este niño. No debemos menospreciar lo que este hijo está manifestando. Los niños de hoy en día son muy inteligentes y ellos lo que ven, lo que sienten, ellos lo dicen. Entonces, no menospreciemos cuando un hijo nos está diciendo, mamá, papá, me estás tratando diferente a mi hermano. ¿Qué debe hacer el padre? Debe escuchar con mucha atención a este hijo, reconocer lo que el hijo le está diciendo, ¿verdad? Y también pedirle perdón y tomar correctivos, ¿verdad? Porque sí se puede tratar a todos los hijos de manera adecuada. Yo no voy a decir igual, pero sí adecuada, porque ya vamos a ver que cada niño es diferente, cada niño tiene una tendencia diferente, ¿ve? Entonces nosotros debemos instruir a los niños, porque no es dejar a los niños, como ellos tienen una tendencia diferente cada uno, talentos, habilidades, no es dejarlos hacer lo que ellos quieran, porque para eso estamos nosotros como padres, para guiarlos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Esto quiere decir, guíalo, enséñale a potenciar esas habilidades que él tiene. Enséñalo, guíalo por el camino correcto. ¿Ves? Si lo ves haciendo cosas que no son convenientes, entonces con mucho amor, con mucha mansedumbre, corregirle. Al niño, dice la palabra, instruye al niño. Porque ya cuando son adultos, pastora, cuando ya no le dimos la atención que ellos requerían, entonces cuando son adultos lo queremos corregir y ya se hace un poco tarde muchas veces. Fíjense, cada padre o cada madre debe encarar su propia decepción,
Porque sí, como padres muchas veces nos sentimos decepcionados porque nuestros hijos no son lo que nosotros queremos. Debemos encarar nuestra propia decepción como padres. Debemos aprender a manejar eso. Los hijos no están para satisfacer nuestras necesidades. Y si nosotros nos empeñamos en que ellos sean lo que nosotros queremos y no lo que quiere Dios, entonces tendremos hijos frustrados y enfermos mentalmente, lisiados mentalmente. No debemos permitir que el favoritismo convierta el hogar en un espacio de competencia, sino en un espacio de acogida para toda la familia, que se pueda disfrutar, que podamos entender que cada hijo tiene capacidades diferentes. Cuando nosotros no hacemos esto, nosotros nos vamos a encontrar con hijos reservados e introvertidos, cuando nosotros no les permitimos a ellos ser como ellos quieren, cuando no los favorecemos, nosotros nos vamos a encontrar con caracteres muy reservados, muy introvertidos, y si ellos no encuentran dentro de la casa el apoyo que ellos necesitan o la confianza que ellos necesitan para hablar, seguramente ellos van a buscar otras personas para contarles sus cosas. Así que si el niño no le cuenta cómo se siente, busquemos la manera de propiciar una conversación, cómo se sienten nuestros hijos. Eso lo tenemos que hacer cuando ellos están pequeños. Ya de grande a ellos se les va a dificultar un poco más. Como les decía, ellos van a buscar la ayuda fuera de casa. Eso que nosotros no hicimos dentro del hogar, van a haber personas que van a querer hacerlo con ellos. El niño siempre va a buscar llamar la atención también. Nos vamos a encontrar con niños muy hiperactivos, hijos haciendo trastadas, sacando malas notas. Entonces, muchas veces los padres dicen, yo no sé por qué ese muchacho es así. Si yo los crié a todos por igual, eso es mentira. Ellos buscan llamar la atención porque no recibieron esa atención cuando eran pequeños. También se van a sentir incapaces, incompetentes. Le van a tener temor a la competencia porque con hermanos tan exitosos, desarrollando tantas habilidades, ellos van a decir, yo no puedo, como decía la pastora. ¿Cuál es el mensaje que llega? Yo soy un incapaz, yo soy un incompetente. Ese es el mensaje que ellos reciben. Eso es con relación al hijo no favorecido. Al no favorecido. Ese es en relación al hijo no favorecido, correcto. Ese es el mensaje que a ellos les llega, porque resaltamos las habilidades del favorito. Mire, siempre va a haber una habilidad en nuestros hijos que nosotros debemos ayudar a potenciar. Siempre. Todos nosotros tenemos, todos los hijos tienen habilidades y capacidades que a veces no desarrollan porque no las conocen. Por eso está la sabiduría de los padres para ayudarlos a desarrollar esas habilidades. Y que considero que cada uno de alguna manera también reacciona de manera diferente. Así es. Porque de pronto el que no fue favorecido tiene temor a la competencia, a quizás emprender grandes cosas porque el mensaje siempre ha dicho, no eres capaz, siempre ha sido, no eres bueno como tu hermano. Pero pudiera suceder también el otro que de continuo está como compitiendo. Hay gente que es muy competitiva y eso lo vemos dentro de las congregaciones también, que hacen las cosas desde esta motivación, lo que es la competitividad siempre tratando de competir porque quizás fueron personas que no fueron reconocidas en sus hogares y que de alguna manera no se les resaltó o apoyó lo que ellos hacían. Hay una necesidad que no ha sido satisfecha. Tienen necesidad que no fue cubierta, tienen necesidad de ser aceptados. Y entonces buscan desarrollarse en muchas áreas para poder ser aceptados. Y que eso se puede tornar también peligroso, porque la búsqueda de aceptación puede llevar a un joven a muchas cosas negativas. El favoritismo tiene aspectos positivos cuando lo enfocamos en otros ámbitos, pero dentro del hogar, por lo general, el impacto que tiene es un impacto negativo. Y fíjense, nosotros tenemos muchas razones para respetar o para ser imparcial con nuestros hijos, porque nosotros somos creados o fuimos creados a imagen
y a semejanza de Dios. Cada uno, cada persona fue creada como imagen de Dios y tiene atributos comunicables como el amor, la sabiduría, la razón, y lo decía hace un momento. Cada uno va a tener una habilidad, cada uno va a tener un talento. No, pero es que tú no sabes hacer nada, no estudiaste, no sabes arreglar nada. Mira a tu hermano. Mira a tu ¿cómo es? hermano, ese muchachito sí es verdad que es inteligente. Y eso de verdad está haciéndole mucho daño a ese niño. Nosotros vemos que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Dios nos creó a todos con un propósito. Y nosotros vemos en Colosenses 1:16, que lo quiero resaltar aquí, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como les decía hace un momento, de evaluar a alguien es ignorar el propósito que Dios tiene para la vida de esa persona. Así que de verdad que no ignoremos esto, no devaluemos a nuestros hijos. Es una palabra que de verdad suena fuerte, pero es lo que hacemos cuando hacemos diferencia entre nuestros hijos. Estamos devaluándolos, los estamos preparando para un futuro incierto, porque como les decía, el bienestar emocional de ellos se ve severamente afectados. Y que los estamos apartando sin querer del propósito de Dios. Así es. Y de lo que ellos realmente pueden lograr, que muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros queremos que ellos hagan o que alcancen, sino con lo que Dios ha dado a cada uno de ellos, sus destrezas, sus habilidades, que quizás no son igual, no van a ser nunca igual a la del hermano, pero son capacidades específicas que Dios les ha dado para que ellos lo puedan llevar adelante. Pero si constantemente reciben este tipo de mensajes, los estamos mutilando emocionalmente, los estamos discapacitando emocionalmente para que ellos puedan tener seguridad de poder alcanzar aquello que ya tienen, que Dios les ha dado. Y cada persona es parte importante de un todo. Cuando lo vemos en el ministerio decimos somos un cuerpo y debemos llevarlo o enfocarlo a la familia. Dentro de la familia somos un equipo, todos estamos unidos. Si un hermano, ¿verdad?, se siente, entonces yo hoy conversaba con mi hermano y yo le decía, yo le doy gracias a Dios porque nosotros siempre hemos estado unidos con nuestras diferencias, pero siempre que ha habido un problema en la familia, siempre que ha habido una situación, allí hemos estado para todos, hemos estado para el resto. Gracias que Dios llegó a nuestras vidas, porque sí, habían muchas heridas también, pero hoy lo podemos decir de esta manera. Dice una hermana, el equipo de béisbol, que siempre cuando hay una situación se reúne el equipo de béisbol, porque siempre estamos allí para todo y es lo que se debe tratar de alcanzar. Y que el mismo Señor nos enseña a través de su palabra que aún en la diversidad nosotros podemos tener unidad. Así es. Porque como cuerpo, como lo expresabas, cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tiene una función diferente, pero somos todos parte de un todo. Entonces, en la diversidad puede haber unidad. Y ese es el propósito. Hacia eso debemos trabajar. Aunque seamos diferentes, nosotros podemos estar unidos. Cada uno es diferente. Eso es algo que debemos estar claro. Por aquí tengo, pastora, ya para ir aterrizando, tengo unos tips o unas recomendaciones para que nosotros podamos reducir el favoritismo, porque, pero ya resulta que tengo un hijo favorito, ya hice daño, ¿cómo puedo ahora resarcir el daño? Bueno, nosotros tenemos aquí, en primer lugar, que nosotros nos esforcemos y que tratemos de tratar, valga la redundancia, de que todos nuestros hijos darle la misma atención, de que podamos darle la misma atención a todos nuestros hijos. ¿De qué manera? Reservando un tiempo y un espacio para cada uno de ellos. O sea, que no sea dedicarle más tiempo al que es más favorecido, sino que
a cada uno de ellos podamos dedicarle un tiempo especial, ser equitativo, un tiempo único para cada uno de ellos. Algo que nosotros debemos evitar a toda costa son las comparaciones. Nunca hagan comparaciones, porque esto solo fomenta la envidia y daña la autoestima del que no es favorecido. Es un poquito difícil, como decía la pastora, mira a tu hermano, mira a tu hermanito, que sí lo hace, que se porta bien, que es obediente. Esto evitémoslo dentro del hogar. También apartar ese tiempo de acuerdo a las necesidades de ellos y los intereses, porque de pronto apartamos el tiempo, pero queremos hacer lo mismo que hacemos con el otro, y tienen necesidades totalmente distintas. Debemos aceptar que cada hijo es diferente. Eso es algo que si nosotros no lo vemos de esa manera, vamos a tener problemas. Lo venimos hablando desde que comenzamos con el programa. Cada uno tiene capacidades diferentes, debilidades, pero fortalezas también. Cada uno tiene su fortaleza. Así que no podemos reprocharle a uno que no haga lo que hace el otro. Nosotros debemos aceptarlo. No trabajemos en función de lo que nosotros queremos, sino de lo que cada uno de ellos está necesitando. Otra recomendación es que debemos evitar pedirle siempre la opinión al favorito. Debemos involucrar a todos los hijos, más cuando se trata de hacer un consenso, de tomar una decisión. Porque muchas veces, imagínense, nosotros somos una familia donde somos 7 hijos. Y siempre, ¿a quién se le pedía la opinión? A la mayor. Entonces, claro, esas son cosas que ya pasaron, pero trate de involucrar a todos sus hijos al momento de tomar una decisión. Aparte que se ponía esa carga, ¿no? Yo también soy mayor, y los padres sin quererlo nos sobregiran de tantas cosas que quizás para las cuales no estamos preparados. Y eso genera muchas cosas dentro de nosotros. Y hacen que los otros hermanos nos miren mal. Que tengan envidia y animadversión, pastora, que los aborrezcan. Eso. ¿Sí? Como Esaú deseó la muerte de su hermano. Sí. Que quizás no es el caso de nosotros. No es el caso. Gloria a Dios, gracias al Señor. Sí. Pero es el caso de muchas familias. Aparte que en muchos casos el favorito aprovecha todo esto, se vale de todo esto para quizás manipular también al mismo padre, a la misma madre, y bueno, tener lo que quiera. Así es. Sin ver lo que va a ocasionar en el corazón de sus hermanos. Así es. Lo otro es que, bueno, por supuesto que nosotros vamos a sentir de pronto más admiración por uno que por otro, pero si nosotros percibimos que un hijo nos hace menos gracia que otro, entonces busquemos una virtud en este hijo menos favorecido, porque no podemos trabajar en función de cómo nos sentimos nosotros, sino de cómo se sienten ellos. Entonces es buscar esa virtud. A veces ellos no lo conocen, ellos no saben cuál es esa virtud. Y muchas veces también los padres no se dan cuenta, hacen cosas muy sutiles y no se dan cuenta que están lastimando al otro hijo. Entonces también es necesario que los hijos que ya están en conciencia, que tienen conciencia de esto, también le digan a los padres que no se aprovechen de esa situación, sino que puedan hablar con los padres y ser objetivos y ser justos también, porque también tiene que ver con la justicia. Fíjate, Santa, creo que muchos padres están lidiando con la situación de que ahora tienen otro matrimonio y tienen hijos en el matrimonio anterior. Entonces es buscar también el equilibrio, porque quizás los del antiguo matrimonio se sienten desplazados, porque ahora su papá o su mamá está viviendo con esta nueva familia, a quien obviamente le está dando más tiempo. Entonces creo que eso también hay que tenerlo por allí en observación y tomar esas herramientas que nos estás dando hoy, que son bien importantes para que podamos tomarlo en cuenta y apartar también ese tiempo. Obviamente la situación es diferente porque no conviven en el mismo hogar, pero sí se debe apartar un tiempo de poder compartir para que estos otros hijos u otro hijo no se sienta desplazado.
¿sí? Y que a veces están dentro del mismo hogar. En ocasiones están con la Sí. madre o con el padre, pero hay Sí, a veces son familias mixtas. son familias mixtas. Entonces Sí. sí es importante mantener un equilibrio también con estos hijos o con estas familias mixtas. También es importante mantener las mismas consecuencias para todos, el mismo castigo para todos, en la misma medida y en la misma proporción, porque a veces castigamos o ponemos penitencia de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo, bueno, si es mi hijo favorito, no lo voy a... Eres como más indulgente. Sí, eres más suavecito y no, vamos a poner las normas Para todos, todos, de manera igual. de manera equitativa, sí señor, así mismo es. Y bueno, por último, es importante ofrecer un cuidado y afecto equitativo para cada uno de nuestros hijos. Esto nos garantizará el bienestar de la familia. Si no hacemos esto, entonces estamos entrando a un campo de batalla. Así es. Sí. Creo que aquí juega un papel bien importante lo que es la actitud de los padres en cuanto al acercamiento que deben tener con los hijos. Así es. A nosotros nos pasó hace poco, nosotros somos 6 hermanos y bueno, en medio de muchas situaciones fuimos creciendo y hace poco mi mamá, ella tomó la iniciativa de hablar con cada uno de nosotros y escuchar nuestro corazón, lo que había dentro de nosotros, todo lo que nos había afectado durante años y sabes, creo que fue liberador. Qué bueno. Porque aún nosotros pudimos expresarle a ella, entre muchas cosas, quizás cosas como esta. Y creo que de allí en adelante muchas cosas empezaron a cambiar y están cambiando. Qué bueno. Entonces, lo acoto, ¿no? Porque en la posición de padre quizás nos toca también sentarnos a conversar, no importa que nuestros hijos ya sean adultos, y también pedirles perdón Así es. por cada una de estas situaciones que se generaron, que quizás no estábamos conscientes, pero ahora a la luz de la palabra vemos que no eran normales y que la palabra es expuesta para que nosotros podamos ver también la verdad en todas aquellas situaciones o condiciones que estamos viviendo y que pueden abrir paso para la sanidad, pueden abrir paso para la liberación y la restauración familiar y el acercamiento entre los hijos. Así es. ¿Qué es lo que se quiere? Porque ya, bueno, ya el hijo está adulto, ya está dañado, entonces es importante, eso es muy bueno, es una recomendación muy buena, que podamos pedir perdón a nuestros hijos por haberlos tratado de la manera que los tratamos sin que ellos nos los pidieran. De verdad que es muy importante. Si nosotros seguimos estas recomendaciones, usted tiene la garantía de que sus hijos se van a sentir amados, se van a sentir queridos, se van a respetar entre ellos, se van a poder cuidar entre ellos, no van a sentir envidias, no van a querer el mal del otro, sino que por el contrario se van a cuidar y se van a respetar. Y en el caso quizás de los hijos que fueron favorecidos o favoritos y los que no, también evaluar qué tipo de consecuencias generó eso en el corazón, en mi conducta, en mi actitud. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios es un Dios que restaura todo aquello que nosotros creemos, a veces que está perdido o que está en ruinas. Para eso es su palabra, para que nosotros podamos optar por esa verdad. Y creo que los procesos de liberación y sanidad más grandes empiezan cuando nosotros reconocemos, no cuando evadimos, sino tenemos esa actitud de poder evaluar y pedirle aún al Espíritu Santo que nos muestre todas aquellas condiciones que se generaron en nuestro corazón a consecuencias del favoritismo entre los hermanos. Así es. Sí, y nosotros siempre terminamos diciendo, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá, no voy a hacer lo que hizo mi mamá, pero cometemos el mismo error. Y bueno, una recomendación para los que tienen hijos pequeños, lo decía Proverbios 25:6, instruye al niño en su camino. O sea, enseñemos los valores desde pequeño, podamos mostrarle el camino, o como dice también
la palabra que los hijos son como flechas en la aljaba del guerrero, y hacia donde nosotros dirijamos esa flecha, hacia allá ellos van a ir. Así que de verdad tratemos de hacerlo de la mejor manera. Y que fíjate, quizás no nos encontremos repitiendo el mismo patrón, Así es. pero sí haciendo lo incorrecto, porque de pronto no tengo favoritismo, pero soy altamente complaciente, porque lo que no me dieron, entonces yo lo voy a dar de manera desmedida en mis hijos. Por eso les decíamos que a la luz de la palabra nosotros debemos evaluar nuestras conductas, Así es. debemos evaluar lo que hay en nuestro corazón, nuestras formas de reaccionar, nuestras formas de relacionarnos y aún de amar, porque muchas veces nos vemos también amando de la manera incorrecta, deseando quizás que otros continuamente llenen lo que nosotros no recibimos. Le damos gracias a nuestro Dios que Él ha llegado a nuestra vida para enseñarnos lo que quizás otros no nos enseñaron, Así es. ni aún a veces nuestros padres, para restaurar nuestro corazón, para llenarnos de su amor, ese amor que es incondicional, ese es el amor de Dios. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias Antica, de verdad que creo que ha sido un tema muy interesante y sé que va a ser una herramienta poderosa en muchos padres, en cada uno de nosotros, porque yo estoy aquí y yo estoy también evaluándome y también viendo algunas cosas que tengo que hacer y algunos cambios que debo también hacer. Sí. Y bueno, si usted está escuchando y todavía no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, este es un momento también oportuno para que usted lo haga. La palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Así que usted tiene la oportunidad de poder decirle en este momento a Dios: gracias Dios, porque hoy me haces ver que te necesito en mi vida, que no hay nada que tú no puedas hacer. Tú eres un Dios de amor, un Dios de sanidad, de restauración. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por hacer las cosas a mi manera, por vivir a mi manera. Y te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y que de ahora en adelante yo sea guiado por tu Espíritu y sea guiado por tu palabra a toda verdad. Hazme ver lo que yo no puedo ver y permite que yo pueda caminar en esa verdad que solamente tú tienes a través de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tu nombre queda inscrito en el libro de los cielos. Hoy empieza una oportunidad para que tú y tu familia puedan tener a Dios como el centro. Si tenemos a nuestro Dios como el centro, podemos prevalecer ante cualquier circunstancia. Y recordemos que el amor que debemos dar a otros es el que estamos aprendiendo y nos ha sido dado de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor incondicional, que no tiene nada que ver con lo que otras personas nos puedan dar, sino con lo que nosotros estamos siempre atentos a dar a otros. Recuerde que en la palabra de Dios tenemos los principios y valores fundamentales para vivir de la mejor manera, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a vivir de la manera correcta aquí en esta tierra. Te bendigo en el